Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Como anunció Miguel, la charla que brevemente voy a tratar de dar esta tarde es el anexo G del convenio colectivo 507/2007 que se firmó el día 16 de junio. Previo a hacer algunas aclaraciones. El convenio todavía no está homologado. No está homologado. Casualmente ayer CAESI, como única signataria de los convenios colectivos de trabajo a nivel nacional, el día de ayer firmamos el convenio con Tucumán. Y por supuesto a la doctora Verónica Vidal, que es la directora del Departamento de Relaciones Laborales, con la cual se firman todos los convenios colectivos, o por lo menos nosotros, nos dijo todavía está en el Ministerio, y le aclaré la importancia que tiene para nuestra actividad la pronta homologación de estos convenios colectivos. ¿Por qué? Porque es una de las pocas actividades en que, si no está homologado, al ser tercerizada, nuestro cliente nos dice no, o la gran mayoría, no todos, nos dice hasta que no esté homologado, no se paga. Le hice ver esto y casualmente hoy tenía una reunión con la doctora Escual de Puy Moreno, que es la directora nacional de Relaciones del Trabajo, y le iba a plantear este tema. No obstante, yo mañana voy a tratar de hablar con la doctora Escual para ver la importancia y celeridad que tiene que salga este convenio homologado. Pues si yo soy de comercio, de los lecheros, de la minería, yo recibo el dinero y yo soy el que saco mi bolsillo y pago, esté o no homologado. En el caso nuestro, la gravedad de esto es que es un tercero que me lo paga a mí y yo lo tengo que pagar al vigilador. Este detalle se lo hice ver porque es importantísimo para las empresas. Y los costos financieros, en los valores que estamos hablando, cada vez son mayores. Por eso la importancia de su pronta homologación. Aunque reconozco también que hay muchos clientes que llevan años con nosotros o con cada una de las empresas y saben que esté o no homologado en los, diría, 12 años prácticamente que no hay ultraactividad de los convenios colectivos, en que todos los años se firma un anexo, prácticamente si el Ministerio ha hecho algo por ahí observar alguna cláusula, pero siempre lo homologa. En los considerandos observa, en la parte resolutiva homológuese el anexo tanto, que eso es muy importante. Así que para tranquilidad de ustedes y por ahí para que ustedes transmitan a sus clientes, decirles esto. Normalmente hace 10 años que venimos o más dictando anexos ampliatorios para actualizar los salarios de los vigilados y siempre se homologa, salvo pequeñas observaciones. Haciendo un breve resumen, muy breve. Hoy le han entregado una revista, en la parte interna hay un insert que hace un breve resumen sobre lo que fue las tratativas para la firma de este anexo, y también tienen lo que es la grilla salarial. Está bastante interesante, sobre todo por la grilla, y un poco explicando ahí, difícil pero posible, lo que fue la firma de este convenio. Se firmó el 16 de junio, empezamos fines de marzo, primeros días de abril, las primeras reuniones con el sindicato, y decirles que en principio había una pretensión del sindicato de hacer una primera parte, o sea, firmar un convenio o un anexo solo por los 6 primeros meses, y en octubre, noviembre, volver a juntarnos para nosotros analizar el segundo semestre, qué es lo que se iba a incrementar. Por supuesto, la Cámara, el Consejo Directivo, creyó que no era esto conveniente para nada y se le dijo que iba a ser anual. Por supuesto, para esa primera etapa el sindicato pedía un 35, un 40% de incremento para esa primera etapa nomás. Cosa que también, por supuesto, el sindicato le dijo, la Cámara le dijo que no.
entre otras cosas, también pedía un adicional por única vez que rondaba los 4 o 5 mil pesos. También, por supuesto, se le dijo que no. Y así otros requerimientos, otros de menor cuantía, que no habría inconvenientes, que podría traer después inconvenientes operacionales, como agregar la tonfa, carteles que aclaren las actividades del sindicato en los distintos servicios, que eso después, por el fragor, digámosle así, de las negociaciones, quedó de lado. En síntesis, es el anexo que todos ustedes han recibido y que por ahí es necesario hacer algunas aclaraciones, que es su cláusula primera, que como siempre usted dice, ¿para qué ratificamos el convenio colectivo 507? Señores empresarios, agradezcan el convenio colectivo que tiene esta actividad. Es un convenio que realmente es muy beneficioso para el sector empresarial. Algunos no valoran las cláusulas que tiene y que todas van en beneficio del empresario. Esto no es que vaya en detrimento del vigilador, pero sí beneficia mucho y le da mucha flexibilidad a nuestra actividad. Y el hecho de ratificarlo todos los años es precisamente por ese detalle. Su cláusula segunda: hay un reconocimiento de la labor del Ministerio del Trabajo de la Nación. Esto siempre se hace porque realmente, por lo menos en los años que yo tengo en la Cámara, el vínculo que hay entre la Cámara, las autoridades del Ministerio de Trabajo, realmente es excelente, excelente, y siempre nos apoyan, aceleran los trámites en el Ministerio. Seguramente este pedido de homologación va a hacer que se active y pueda salir lo antes posible. Entonces, este reconocimiento que normalmente es bueno dejarlo explayado ahí. La cláusula tercera del convenio es la modificación salarial, que remite al anexo, en el texto del anexo que ustedes tienen como anexo J, y que va del 1 de julio de 2016 hasta el 30 de junio de 2017, con la siguiente característica. Está dividido en dos tramos, uno que va del 1 de julio al 31 de diciembre de 2016 y el segundo del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2017. O sea, no se hizo en un tramo como pretendía el sindicato. Primero un tramo y después negociar el último. La cláusula cuarta, la paz social, que se habla, que este es un tema importante, sobre todo cuando hay conflictos locales con el sindicato, con UNRWA estoy hablando, no hablemos de los otros sindicatos sin personalidad gremial. Que esto da lugar a que se pueda ir a la conciliación, arbitraje, etcétera, etcétera. Y este año se agregó una cláusula, esto sí fue a pedido del sindicato, que habla de situaciones macroeconómicas extraordinarias. Yo le diría que ustedes hagan un esfuerzo de memoria y recuerdan lo que era marzo-abril, recuerden, cuál era la situación, sobre todo a futuro, macroeconómica que se visualizaba en el país. Era muy difícil. Todos apreciamos, todos deseamos que se baje la inflación, pero realmente cuando se daban los índices inflacionarios que salían, todavía no estábamos con datos del INDEC, sino que nos sacaba el índice Congreso y demás, eran realmente alarmantes. Entonces pretendía poner esta cláusula de que si situaciones macroeconómicas extraordinarias llevan a que, digamos, se dispare los porcentajes de incremento salarial puesto, nos comprometemos a reunirnos, juntarnos nuevamente y entrar a analizar o estudiar alguna modificación a lo realizado. Cláusula quinta, el FAS. Todos saben lo que es el FAS, el Fondo de Ayuda Solidaria. El convenio colectivo de trabajo habla del 0,9%. Todos los años nosotros le damos un 0,1 más por ciento, llevándolo al 1 mensual,
de este fondo de ayuda solidaria, que es el 1% sobre el sueldo básico del vigilador. También todos lo saben. Ese 0,1 tan chiquito que ven ustedes, en los 130, 140, 150.000 vigiladores, es mucho dinero. Y ese mucho dinero sirve a veces para negociar y nosotros decir, bueno, recuerden que todos los años renovamos en forma extraordinaria, por única vez, decimos, y si todos los años se renueva, este famoso FAS. Eso permite darnos una flexibilidad en las negociaciones con el sindicato. Por eso todos los años lo usamos y todos los años se pasa de ese 0,9 al 1%. Perdón, si alguien quiere hacerme alguna pregunta o consulta, levanta la mano y me interrumpe. La cláusula sexta. Esta cláusula ya viene incorporada ya hace 3, 4 años, que hace solidariamente responsable al contratante de incumplimiento de la empresa de seguridad privada. Esto habla de la calidad y excelencia que debe tener una empresa de seguridad privada, que no debe ser cualquier empresa que presta un servicio. Entonces el contratante, cuando toma un servicio de empresas o irregulares, o que no tienen o no cumplen como debe cumplir una empresa de seguridad privada, es solidariamente responsable de esos incumplimientos. Esta es una incorporación, es una expresión, por ahora yo diría más de deseo que de otra cosa, pero en su momento puede ser efectiva para que el cliente o nuestros clientes se fijen de no contratar a cualquier empresa de seguridad, no contratar una empresa de seguridad solo por el precio, porque la empresa de seguridad no es la mejor, la que a menor valores vende su servicio. Normalmente suele ser la peor empresa de seguridad privada, y aquella empresa seria, responsable, que cumple con todo lo que tiene que cumplir con la ley, con todas sus obligaciones fiscales, de la seguridad social, sus valores de costo, que después lo van a ver, son mucho mayores a aquellos que evaden o busquen cumplir una serie de cosas que realmente cuando llegan a esta compulsa de precios, sea en una licitación o sea en un concurso de precios, a uno le lastiman. Y a veces lamentablemente son los que se adjudican, ¿no? Cláusula séptima. Esta cláusula ya viene del anexo F, estamos por el J, 4 años, era cuando se modificó, ustedes recuerdan la vieja ley de jornada por la cual estaban actuados, se incorporó la hora nocturna, entonces se creó este adicional, la cual esa cláusula F, el anexo F de la cláusula octava, dice que se compensa con la hora nocturna. Este es el 0,1% del básico del vigilador más antigüedad. Ahí creo que fue un error incorporar la antigüedad, pero ya está. Y proporcional a la cantidad que el vigilador realiza entre las 21 y 6 de la mañana. ¿Qué quiero decir con esto? Por ahí trabaja 3-4 horas que son nocturnas y el resto no. O por ahí hace todo su servicio en forma nocturna. Entonces, eso se paga en forma proporcional. Ese adicional, después lo van a ver a los valores actuales, como cuando expliciten acá los señores doctores contadores la estructura de costos. Disculpame. Sí, nunca se pensó en hacer alguna modificación y extenderla a toda la actividad, incluyendo la nocturnidad dentro de la explicación. Digo, porque así como está escrito, pueden venir por nosotros con el tema del trabajo en equipo y modificaría sustancialmente toda la... No, el trabajo en equipo no tiene este tema. No, por eso, al incorporar la nocturnidad, nos salimos de la ley que a nosotros nos amparaba por trabajo en equipo. Ahora estamos ahí con un pie de cada lado, depende de la interpretación Claro, legal que lo le que haga. pasa es que cuando se deroga el inciso tercero, si mal no recuerdo, de la ley 11.544, su artículo tercero, Que nos excluye. que saca las actividades de dirección y vigilancia
dentro de las exceptuadas a la jornada, a la ley de jornada, ergo estaríamos dentro de la ley de jornada. Otra de las excepciones era el trabajo en equipo, que tiene una serie de requisitos. Podríamos estar incluidos en el tema del trabajo en equipo para estar exentos de esto, a tal punto que nosotros, como una experiencia piloto, cuando se crea el sindicato en Tucumán, le incorporamos esta posibilidad del trabajo por equipo. Y ahí está. Entonces, pero es un tema muy vidrioso, ¿no? Igual, porque yo creo... sería piola para tratarlo en las próximas paritarias, sí, o tenerlo dentro sí, de la no, es un tema que... como para que nos quede claro, que porque si no preocupa. nos saca, para que sepan todos, nos saca de las 208, 216 horas y nos manda a las 200 o 192, depende de cómo lo mire el jurista. Y es un cambio... Claro, son 8 minutos más por hora, el tema de la hora nocturna. Pero es un tema muy complicado este, ¿eh? Hay gente que tenía mucha cantidad de horas nocturnas y si el día que le venía un juicio quebraba la empresa, y de esta manera va, como se compensa hasta su concurrencia con esas horas nocturnas, se fue paliando. El tema acá todo pasa, que tu cliente reconozca el valor este. Y si yo voy al cliente, le digo, mire, tantas horas nocturnas, tantas horas normales, tantas horas extra al 100, tantas horas al 50, tanto, y que te lo pague cuando lo presupuestas. El problema es cuando no lo paga el cliente. En las empresas normales no te pasa, el problema es que si está ahí y está así, muchas empresas que no pagan como corresponden, lo que hacen es no liquidar la nocturnidad. Entonces, cuando vos no liquidás la nocturnidad, tenés una diferencia que es astronómica con las empresas que sí la pagan. ¿Y cómo es la competencia? Si esto fuera un adicional que englobe toda la actividad, que incorpore a todas las horas, yo sé que por ahí estamos hablando de un montón de horas que sería con un 10% más sobre el básico. Pero digo, al hacerlo completo, y es un ítem que no lo podés evadir, no hay forma de evadirlo, salvo que le quites horas al recibo, que eso es harina de otro total y es mucho más grave todavía, vos ahí equipararías y obligarías a que todo el mundo tuviera por lo menos un costo mucho más parecido. Digo por las cuestiones que yo me iba ¿Pero qué decís vos? Claro, porque no liquidan las horas extras, hay muchas empresas que las horas nocturnas. ¿Pero qué decís? ¿Cuál es tu Hacer propuesta? que ese 10% no tenga que ver con la nocturnidad. Incluya la nocturnidad, pero que tenga que ver con una adicional por la actividad. Porque nuestros vigiladores, los que trabajamos hace tiempo en esto, para que te redondeo el concepto. Nuestros vigiladores que trabajan de noche no trabajan porque los obligamos en general. El tipo que trabaja de noche, el vigilador nochero es nochero y le gusta trabajar de noche. Es más, generalmente lo hace porque de día tiene una changa o complementa el sueldo con algo. Nosotros tenemos la obligación de que el vigilador no se puede ir del servicio hasta tanto llegue su relevo. Trabajar un 31 de diciembre, un primero, un feriado, llueva, cataclismo, se le incendie la casa, tenga un problema con la mujer, no tenemos ni siquiera atención del familiar enfermo en el momento nuestro. Con lo que la verdad que un adicional completo por la actividad que incluya la nocturnidad como un ítem, para dejar tranquilo a todos aquellos que están cuestionando la nocturnidad y que englobe a toda la actividad y a todos los vigiladores durante las 24 horas, primero, nos aislaría del problema de la nocturnidad como juicio, como un problema legal que legítimamente se puede llegar a reclamar, y por el otro lado, obligaría a que todas las empresas lo tuvieran que pagar, porque ya es un ítem del recibo. De esta manera... Pero vos decís pagarle a alguien que no hace hora nocturna, pagarle. A todo, la actividad, una adicional por es un tema a estudiar y en principio, a priori, no me parece. Porque no lo pagan. Pero entramos a discutir una cosa que hoy por hoy, sobre el incumplimiento de algunos que no pagan, que eso es una apreciación. Muchos, Vos lo decís, yo no lo conozco. Sé que hay muchos que lo pagan. Pero es un tema de agregar una adicional por nocturnidad a todo el mundo. Yo me jugaría más a pelear por el trabajo en equipo que no paga la nocturnidad, y listo. Si vos lo englobás, y no que todo el mundo pague una adicional por nocturnidad. Si vos lo no por nocturnidad, por actividad, que incluya la nocturnidad, por actividad, por la especificidad de la actividad, que incluya ¿Pero qué la actividad? La nuestra. Bueno, la nuestra, no, yo no estoy hablando de seguridad privada. No es esto de trabajo en general. Esto es seguridad privada, el anexo del convenio Por eso nuestro. mismo, la especificidad de la actividad incluye la nocturnidad. Vos te salís y te vas al trabajo en equipo, englobás el trabajo en equipo
te sacás la posibilidad del juicio por la nocturnidad. Si me permitís, Walter, porque este es un tema muy específico, tenés una opinión muy particular vos, que no sé si la comparten todos, que... Claro, no diferenciar que trabaja a la mañana, a la noche. Esto del adicional es un premio o un reconocimiento, pero no estamos yendo del tema. La idea es explicar el anexo J. Bueno, este anexo sigue y se mantiene para en el convenio colectivo y se ratifica en esta cláusula. Pasémoslo. Presentismo remuneratorio. Este es el anexo H, cláusula décima. Esto recuerdo que es remuneratorio. Esto trae problemas con las horas extras. Nadie se mete en la liquidación que debe hacer cada una de las empresas. Pero la hora extra se calcula con lo remuneratorio. ¿Qué es remuneratorio del recibo del vigilador? El sueldo básico, la antigüedad y en este caso ahora el presentismo. No así los viáticos. Por eso la Cámara peleó el tema viáticos desde hace un año y pico y deben estar todo el conocimiento, gracias a Dios, que estamos teniendo ya un dictamen muy favorable con el tema de las RT y demás, que le va a ser para todos ustedes importantes ahorros en las respectivas empresas. Recuerden que el presentismo, la primera falta sin causa, no se descuenta. Sin causa pierde el presentismo. Si es con causa, no pierde nada. La primera falta, por enfermedad, lo que fuere, con causa tiene que ser, por supuesto, pierde el 10. La segunda pierde el 20, la tercera pierde el 30. Salvo los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, que hay un decreto que las dictamina, que puede estar un vigilador afectado por alguna enfermedad profesional en función a la actividad que desarrolle, y por supuesto todo lo que sea las ausencias por licencias ordinarias y especiales contempladas en la ley de contratos de trabajo y en el convenio colectivo. Eso no se descuenta. Sí había una duda que se planteaba, que yo tengo una postura personal, que hasta parece un poco ilógica, pero yo si suspendo, por ejemplo, un vigilador, ¿qué pasa? ¿Se le descuenta? Sí. Yo creo que no, jurídicamente no, porque la falta es sin causa. Si yo lo suspendo 2 días, uno no se le cuenta. Falta un día, ¿está sin causa faltado ese día o es porque yo lo suspendí? Es un tema jurídico, una tontera, pero liquídenlo como ustedes lo vienen haciendo. Pero jurídicamente, que va a ser muy poco que alguien se lo plantee, sería castigarlo 2 veces por el mismo hecho. Sería castigarlo 2 veces por el mismo hecho. Bueno, pero esta cláusula del presentismo que se incorporó hace anexo H 2 años atrás es muy importante porque es una forma de combatir el ausentismo. El vigilador hoy por hoy para faltar lo piensa 2 o 3 veces. Antes no le importaba mucho, ahora sabe que pierde este presentismo, que es importante. No está la puntualidad acá. En algunos casos habla de puntualidad y que llega 10 minutos tarde. Ya. Acá es presentismo. O sea, la puntualidad no está. Eso lo manejará cada una de las empresas como lo crea conveniente. Cláusula novena, esta es para las empresas que tienen servicios en Río Negro y Neuquén, que ustedes saben que al sur del paralelo 42 todos están cobrando un 20% más por ley nacional, todas las actividades. Por proximidad, las provincias de Río Negro y Neuquén no las cobraban. Entonces el año pasado se le incorporó este adicional, que es un 10% del sueldo básico a estas provincias. Siempre y cuando el vigilador continúe prestando servicio en esa provincia, que no se vaya
hacia otra provincia, porque ahí lo pierde, está aclarado, y la compensación, porque hay muchas de estas provincias que ya le estaban dando una compensación al vigilador por el artículo 25, porque había una diferencia en los sueldos con el resto de las actividades, entonces le daban una compensación. Este adicional compensa para aquellas empresas que le estaban dando ese adicional por el artículo 25. Lo compensa hasta su concurrencia. Por ejemplo, si yo le estaba pagando al vigilador de Río Negro 1.000 pesos, porque está en zona fría, lo que fuera, y bueno, compensa con los 8.45, o yo le pago los 1.000 y me quedarían 150 pesos a favor y ya estaría cumpliendo con este adicional. ¿Me explico? Para que no haya duda, si le pagaba 400 de adicional, solo tengo que pagarle 445 al vigilador. ¿Pregunta algo esto? Claro. Por la cláusula décima del 1 de julio de 2016 al 30 de junio, ya se los había dicho, que es el año completo, para OPSI, que es la obra social del sindicato, se mantiene igual que el año pasado, los 80 pesos. Para UNRWA. En lo que hace el servicio de traslado en la vía pública, muchas empresas llamaban a la Cámara porque iban con las credenciales y demás. Es un servicio que se instaló el año pasado, que si el vigilador se accidenta en la vía pública y no tiene quien lo traslade, es un servicio de ambulancia que va y lo traslada hasta la obra social que tenga, que puede ser OPSI o puede ser otra, y en este caso se aumentó para todo el año nada más que en 5 pesos, ahí el año pasado era 20 pesos, o sea, no es una suma significativa, y es el servicio ese que se le presta a todos los vigiladores. Para ampliar tiene que llamar al sindicato y ver cómo se realiza. Cláusula décima primera. Es el adicional por vigilancia aeroportuaria. A partir del 1 de julio de 2016 aumenta en idéntico porcentaje al incremento salarial, que es del 24.26 para su primera etapa, le da el adicional de 1.383. A partir del segundo semestre o primer semestre de 2017 se va a 1.520, incorporándole el 36.51, que es la suma total del año. A ver qué viene ahora. Bueno, antes de entrar esto de las comisiones de trabajo, sí quiero hacer una aclaración que a veces se presta a confusión. El incremento de la primera etapa es el 24.26. La segundo semestre es del 12.25. No acumulativo. ¿Qué significa esto? Que los incrementos de salario que al 30 de junio estaban vigentes, uno tiene que aplicarle la primera etapa, el 24.26, y en la segunda etapa no el 12.25, porque no le va a dar nunca. Y tampoco le va a dar nunca si lo aplica a toda la escala que le voy a mostrar ahora. Después van a hablar los contadores. Ellos dicen que 2 más 2 es 4. Para mí 2 más 2 puede ser 4 o puede ser 5. ¿Por qué no le va a dar nunca? Sí le va a dar los totales. Ahí no va a haber duda. Usted va, en la primera semestre agarran la escala al 30 de junio del 2016, le aplica el 24-26 y en todas las escalas. Discúlpame, una aclaración nada más. La diferencia es que cuando en los sistemas contables, cuando uno aplica el aumento por tanda, hay que aplicarlo sobre el salario inmediato anterior. Claro. Por eso los contadores decimos, el primero es del 24-26 y el segundo del 9-38, porque el segundo se aplica sobre los salarios de diciembre. Claro, o reducís
o volvés al primero y lo aplicás. Vos al sistema le pones 9.38 y te actualiza todo. Ellos son los contadores. Yo por eso le digo, en la primera etapa le da todo exacto. En la segunda etapa, ¿qué hubo? El total le va a dar exactamente igual. Pero si ustedes observan el presentismo aumentó un 57%. Si se van al básico, aumentó un 27-28%. El total le va a dar exactamente lo mismo. ¿Por qué se hizo esto? Porque se buscaba ir reduciendo lo no remunerativo del viático. No sé si fui claro, quedaron más confundidos, pero vuelvo a repetir esto. ¿Y por qué se buscó reducir el no remunerativo? Y porque todas las sumas no remunerativas, jurisprudencialmente, todos los últimos fallos los consideran remunerativos. Hasta el problema que tuvimos con la RT se dio cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros el importe que teníamos de los viáticos sobre el total del salario del vigilador era casi un 40%. Dicen que viajaba la remesa. Entonces, lo malo de la RT fue el incorporarlos unilateralmente y el incorporarlos, más allá que sea mucho o poco, porque eso varía de otro costal, en forma unilateral, inconsulta con las empresas, y ustedes habrán notado hace un año, año y pico, que les incorporaron los viáticos. Y eso, gracias a Dios, nos permitió ahora ganar. Más allá que yo advierto, una sentencia judicial es apelable, con más razón, un dictamen de una gerencia de asuntos jurídicos y una nota que nos manda la superintendencia, pero lo importante es que la pauta jurídica sobre la cual se fundamenta este dictamen no solo es de la Superintendencia de Río del Trabajo, sino que también es la Asociación de Seguros de la Nación. Lo mandaron a distintos organismos estatales porque había mucha presión por parte de las RT para no acceder a esto. Son miles de millones de pesos que estaban en juego, que por suerte salieron positivos. Si no hay más, por supuesto estoy a disposición para alguna pregunta, aclaración que quieran realizar. Sí. Están así, escuchan todos. No, así te escuchan, porque si no yo tengo... ¿Escuchan la pregunta? Sí, sí. Los remunerativos en la que soy 5. Los no remunerativos sobre los cuales no se paga la RT, en general tenían que haber notificaciones finales y el resto. En el resto incorporaban los viajes. Exacto. Ahora ellos me dicen, bueno, que yo no tengo que pasar la declaración jurada de no remunerativos. No te encuadro el tema de la Bueno, eso va a ser una pregunta por ahí, más de los contadores que... Lo que te van a pedir, lo que por lo menos la RT que tenemos nosotros, te exige. Ponerlos o no ponerlos. Por artículo 7, Ponerlos o no ponerlos. Claro. Porque hay una gran confusión. Parece que todo lo que no tiene carga social es no remunerativo y listo. Y esto, lo que nos tenemos que acordar del viático es un reintegro de gastos. No es no remunerativo. No remunerativo era lo que se armaba, lo que inventaron hace tiempo para aumentar y no pagar carga social. La suma no remunerativa que tuvimos el año pasado. Lo que pasa que el gremio lo hizo un poco tarde. Comercio lo estaba haciendo ya hace 10 años. Entonces, ahora aparece alguien más en la cancha. ¿Qué es? Algo que es un reintegro de gastos. Y yo lo que les hago recordar el convenio de los camioneros. Porque ese convenio fue el primero que salió a la cancha justamente a decirle al tema de RT que cómo van a, no confundan lo que es no remunerativo con lo que es un reintegro de gasto, porque bien las empresas podrían directamente, señor, me trae la tarjeta de SUBE
o lo que sea, yo le reintegro, le hago el comprobante el vale de viáticos y se terminó. Sería un problema administrativo muy grande, pero se podría hacer. Y si se instrumenta de esa forma, anotar el recibo y se terminó la discusión. Entonces, ¿por qué un formalismo de papeles cambia lo que realmente es? Entonces no confundamos. Primero, no es no remunerativo, es un reintegro de gastos. El tema es, ¿cómo hacemos una 31? Los que son del palo, los que liquidan todos los meses cargas sociales, nos vemos con ese problema. ¿Ponerlo o no ponerlo? Primero, ¿ponerlo o no ponerlo? Nosotros, por ejemplo, las indemnizaciones, por ejemplo, indemnización por vacaciones, la no gozada, no la incluimos. ¿Esto lo podríamos hacer de la misma forma? Porque hay en el dictamen una parte, yo después justamente lo voy a tocar, este dictamen de la Dirección de Gerencia Técnica Administrativa, que empieza a hablar de la problemática que se tiene en la liquidación para discriminar. O sea, lo remunerativo no hay problema, lo no remunerativo, pero que es un nuevo componente que viene a molestar todo este cálculo. Lo que sí es que tenemos que tener en cuenta, de que como dijo Marcelo, esto es un dictamen. Esto es un dictamen. En el final del dictamen, yo les diría, dice, solicita a que las áreas normativas de la superintendencia confeccionen una norma para que baje líneas a las RT, porque el dictamen no obliga. Y cuidado, y eso por eso en la estructura de costo todavía nosotros, los contadores, tenemos principios contables, entre ellos el principio de prudencia, entonces nosotros lo estamos tomando en cuenta. Esperamos que esto, que es un paso muy importante, llegue muy rápido ya a las autoridades, determinen, resuelvan, hagan la norma y le pasen líneas a la RT, porque siempre vamos a tener entonces la contingencia. Vamos a estar a la expectativa de que, a ver, depende de la RT si lo cobra o no lo cobra. Y después nosotros tenemos el problema de ponerlo o no. ¿Qué haría yo? Y no lo pongo. No lo pongo. En la nueva directiva no lo pongo. No lo pongo. No lo pongo. Hay otro tema. Hay un formulario, una declaración que se tiene que presentar, todavía está vigente, de la resolución 30 y... Exactamente. Bueno, eso, ¿qué hacemos? ¿Lo ponemos o no lo ponemos? Porque ahí dice explícitamente, es una declaración jurada que se tiene que presentar antes del pago de las remuneraciones del mes, que hay que presentarlo a FIP, con los no remunerativos. ¿Qué ponemos? ¿Los reintegros de gasto lo ponemos ahí? Esa se cruza con el 931. Seguramente. Y entonces, ¿qué hacemos? Si lo ponemos en uno, no lo ponemos en el otro. Nos estamos pisando. Por eso vuelvo a decir, yo voy quizás un poco más allá. Paga cargas sociales, no. Es indemnizaciones, no. ¿Esto mejora o cambia la situación del empleado en el futuro para el haber jubilatorio y demás? No. Saquen las conclusiones. Después lo vamos a ver en la parte de costos. Bueno, si hay alguna pregunta más. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí los contadores pasan a explicar su tema. Hoy. ¿Cómo se saca? Ahí está. Se lo enganchaba el cinto, ahí se me cae. Sí, creo que sí. Bueno, tomamos la posta los contadores, de nuestros primos hermanos los abogados. Ahí tengo no sé si qué dice. Bueno, vamos a los números. Desde hace varios años que estamos exponiendo la estructura de costos luego de las paritarias anuales.
Y siempre hacemos una pequeña introducción, de decir por qué costos, por qué hablamos de costos. Entonces, los contadores volvemos a las viejas enseñanzas de nuestros profesores, ¿no? Y que nos decían que todo lo que no podamos recuperar a través del precio de venta, lo va a tener que pagar el dueño de su bolsillo. Y es verdad, y es verdad. Todo lo que no se recupera a través de la venta, ¿y de dónde se recupera? A través de mayor financiamiento, con reducción de capital o metiendo la mano de bolsillo. Por eso es tan importante el tema de costos. Más hoy en día que quizás antiguamente los costos eran a ojímetro, ¿no? Es decir, era esto más el 2,5 y era ese. No, hoy en día con los márgenes de utilidad tan pequeños, coeficientes de inflación tan tremendos, si no sabemos realmente lo que cuesta, lo que vamos a vender, mal vamos a vender. No sabemos si estamos vendiendo debajo de la línea de explotación, arriba, abajo, no sabemos en qué situación. Por eso nosotros decimos que los costos son brújulas. Acá podríamos discutir muchísimo, espero que no, porque nos tenemos que ir temprano. Pero podríamos discutir muchísimo, quizás algunos temas no, porque son normativos, pero no, otros son de opinión, son datos que hemos recolectado a partir de los distintos asociados de la Cámara, hicimos promedios, estadísticas, pero esto más que nada lo que les pido, tómenlo como una brújula, Y aparte, lo más importante de todo, ¿para qué hacemos esto? Y porque vamos a tener que trasladar los precios. O sea, los costos los vamos a tener que trasladar al precio y tenemos que ir con un alegato medianamente verídico para pelear los precios con nuestros clientes. Esta es la mejor forma. No se puede discutir, todo esto existe, no estamos inventando nada. Y de lo que es discutible, yo les voy a demostrar que la incidencia es muy pequeña, con lo cual, de lo que podemos discutir, lo cambiemos un poquito para arriba, un poquito para abajo, no va a incidir mucho, o no nos va a cambiar mucho el último número, el número final. Vamos a empezar. Como había dicho Marcelo, las paritarias este año son en 2 tramos, bueno, como en los últimos años son en 2 tramos. Último semestre de 2016, primer semestre de 2017. Ustedes habrán recibido esta hoja, recibieron 4 planillas, o sea, julio 2016, enero 2017 y después la zona fría también en estas 2 fechas. Vamos a hablar solamente de Capital y Gran Buenos Aires, ¿cierto? Vamos a hablar solamente no sobre zona fría, sino julio y julio 2016, enero 2017 de la grilla general. Si empezamos, bueno, los primeros ítems, como había dicho Marcelo, los sacamos del convenio, los incrementos que tuvieron en el salario convenio, en el preceptismo y en viáticos con respecto de enero del 2016, o sea, el último acuerdo, yo tengo, bueno, alrededor del 24 y un poquito más. No son coeficientes exactos en cuanto a lo que era el salario de convenio, el presentismo y los viáticos. Tengo 24, 26, 24, 31 y 24, 25. Alrededor del 24, 25, 26% es el incremento que sufre. Ahora vamos a empezar a analizar cada uno de esos, cómo se va incrementando con los distintos ítems. ¿Qué ítems? Son ítems que nosotros podemos pagar una vez por año, 2 veces por año, pero se van devengando a lo largo del año. O sea, si nosotros queremos hacer costos mensuales, vamos a tratar de anualizamos, dividimos por 12 y entonces vamos a poder tener un costo mensual. Tomamos salario, presentismo, los valores de grilla, el fondo, el 1%, y las cargas sociales de estos 2 primeros conceptos. Acá freno un segundito. Hubo en estos últimos tiempos muchos cambios impositivos y que han tocado temas previsionales. Todos los cálculos que nosotros hemos hecho los estamos haciendo de acuerdo a empresas que están categorizadas de acuerdo a la vieja ley de pymes, la 24467, que después había un decreto, el también viejo 814 de 2001, que dividía a las pymes, dividía al resto de las empresas de las pymes, para ver si entraban o no.
¿Por qué digo esto? Porque últimamente hubo una nueva resolución en la cual se va a pagar el IVA en forma trimestral y demás, y se está confundiendo el tema. O sea, parece ser como que todo el mundo piensa que para poder llegar a estar dentro de las categorías de este IVA trimestral, eran los mismos parámetros que se utilizaban para la recategorización de las cargas sociales de la diferencia de 4 puntos. Vamos a hacer un poquito de historia. El decreto 814 dividía a dos tipos de empresas. Las que tenían una reducción de 4 puntos, o sea, su carga social eran del 17%, y al resto, que eran el 21%. ¿Qué principios tenían que tener? ¿Cuáles eran los requisitos? Eran 2 requisitos: personal y ventas. Las ventas fueron actualizándose una vez por año, después se tardó un poco más. La última actualización ha sido este año, en marzo de este año. Yo escribo para la Cámara un informe cada 15 días, se pueden fijar que los envía por mail. Ahí yo les he enviado oportunamente las escalas de la última modificación. Y el que no cambió nunca, estamos hablando siempre desde el punto de vista previsional, nunca cambió el de las 40 personas, que era la recategorización, que era el tope para poder considerarse pyme. Con lo cual prácticamente ninguna empresa entraba dentro de la reducción de los 4 puntos. ¿Por qué? Porque 40 personas es muy pequeño dentro de esta actividad, que no vende heladeras, vende mano de obra. En un comercio puede ser que 40 personas se dan muchísimo, en esta no. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha confusión ahora. De paso, sacamos otro tema, ayudo con otro tema, de que cuidado con el IVA trimestral, porque no se está tomando ese parámetro viejo del decreto 814, sino únicamente se está tomando la resolución que va variando los montos de ventas. El monto de ventas de servicios, de acuerdo al último cambio, ronda los 125 millones de pesos y no se habla de personal. Yo hice consultas en la FIP para ver si había una confusión, porque inclusive esta resolución de la FIP hablaba de una ley, la 25.300, que fue una ley de fomento para las pymes, que tampoco las definía. Y yo digo, capaz que se olvidaron esto, que no es la primera vez. No, por lo visto no se olvidaron, o sea, no lo tienen en cuenta. O sea que dividamos las aguas. Para cargas sociales sigue siendo lo mismo de siempre. 17%, 21% diferencia de 4 puntos, requisitos, ventas y personal. Tope de personal, ¿cambió? No cambió, sigue siendo 40 personas. Con lo cual, todos los cálculos nuestros van a ser al 21%. En este caso, 21 más 6 de obra social, el 26% de carga social. Después vamos a tener el tema de antigüedad. Acá hicimos un cambio con respecto al año pasado. Un cambio poco caprichoso, pero lo hemos visto y lo hemos consultado. Nosotros para hacer esto armamos una empresa ejemplo, una empresa de 100 vigiladores, y le vamos incluyendo los distintos ítems. Esto lo estamos haciendo ya hace varios años. ¿Qué pasa? Le dimos un año más de antigüedad. Hasta el año pasado siempre teníamos vigiladores de 6 años. ¿Por qué 7? ¿Porque fue caprichoso? No, porque lo que estamos viendo es que la cantidad de despidos que se hablaba dentro de medios periodísticos y demás, dentro de la actividad no fue tal. Vemos, y esto fue consultados con ustedes mismos, con los distintos asociados, que tanto el empleador como el empleado, por la situación crítica, están cuidando más el trabajo. Parecería que pasa eso. Con lo cual, entonces, nosotros lo que vemos es que el índice de rotación está disminuyendo, no sé si porque se quiso o no se quiso, pero está disminuyendo, y está aumentando el mantenimiento del personal, y obviamente se está incrementando ese importe de antigüedad. De esta forma fue las pautas con las cuales se ha hecho esta grilla. Después podemos seguir para abajo y vamos a ver todos los otros ítems que se pagan una vez por año, 2 veces por año, pero nosotros lo devengamos mensualmente para poder llegar al valor final del costo, como puede ser la proporción de aguinaldo, el plus vacacional que está calculado una persona de 7 años con 21 días, relevos por vacaciones. Esto es muy importante, lo que se habló anteriormente. Y yo siempre digo, esta actividad no vende heladeras.
Y encima que no vende heladera, vende mano de obra. Y encima que vende mano de obra, vende una mano de obra específica, que es que nadie se puede ir si no viene alguien. Entonces yo les digo a ustedes, si en el hipotético caso yo tuviera 100 puestos, y para cada uno de ellos necesito un vigilador. Entonces digo, bueno, tengo 100 puestos, 100 vigiladores. No, ni locos. Capaz que para 100 puestos necesito 110 vigiladores. ¿Por qué? Porque tengo todo lo que va a seguir: licencias, enfermedades, de todo, siniestros, ART, que hacen de que yo al cliente no le puedo decir, como en comercio podría pasar, hoy Juancito no vino. Y bueno, lo vamos a hacer entre nosotros. No, ahí tiene que haber una persona. Con lo cual, por eso es muy importante no perder el hilo de esta brújula. ¿Por qué? Porque puede ser de que cada empresa tiene su mundo. Ciertos aspectos o no se tengan en cuenta o no estén castigados en esos aspectos, pero que los pueden tener. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es al menos advertirles: esto existe, la actividad lo tiene, y tengan en cuenta esos números. Después, Cintia les va a mostrar una herramienta con lo cual ustedes pueden jugar para ver si realmente son parecidos los costos de ustedes, no se olvidan nada, o hay aspectos que no tienen en cuenta, para incorporarlos. Eso es un buen ejercicio que realmente se los recomiendo. Vamos a seguir un poquito más para abajo. Tenemos, reloj por vacaciones, la incidencia de feriado, la incidencia de licencia de acuerdo al convenio. Siempre en violeta tenemos las cargas sociales del ítem superior, ¿no es cierto? Reemplazo y rotación. Este ítem, que era el año pasado, nosotros lo teníamos en el 7%, lo hemos bajado al 6%. ¿Por qué? Porque entendemos que al haber un aumento de antigüedad, hubo una disminución en la rotación. O sea, si bien no se compensan, porque no todos los impuestos al trabajo se inciden de la misma forma, pero al menos para que se vea evidenciado dentro de la grilla. Después seguimos, cargas sociales, ART. La RT de todos los ítems anteriores, involucrados anteriormente. Previsión por despido, otro gran tema. Y esto, datos, estadística. Acá no hay una normativa. Lo que sí yo sé, que muchas veces clientes me llaman para hacer las liquidaciones, yo no soy abogado, soy contador, pero me preguntan cuánto es lo que tendría que pagar. Me dicen, esta persona estuvo 5 años, yo empiezo a hacer los cálculos, a ver, 10.000 por 5, supongamos 50.000, 1 o 2 años, 2 meses más de preaviso, las proporciones, 70, 80.000 pesos. A la semana viene una demanda por 300.000 o 350.000. Perdón, es lo que pasa. Yo no estoy hablando, no voy a decir industria del juicio ni nada por el estilo, pero es lo que pasa. ¿Y cuánto terminamos arreglando? Terminamos arreglando 150.000 pesos. Mucho menos de 350.000, pero eran 80.000 los que tenían que pagar. ¿Por qué? Porque había una coma que estaba mal puesta en la fecha de ingreso del vigilador o lo que sea, y terminamos haciendo eso. Con lo cual, este número, que puede ser muy aleatorio, caprichoso, nosotros hace ya varios años que lo venimos dando en un 20%, es un porcentaje alto, pero los problemas son muy grandes. El otro día, la semana pasada estuve escuchando en estos programas animales sueltos a este economista de Pablo, que estuvo acá en la cámara hace poco, que estuvo acá hablando. Hablaba el incremento de los juicios por siniestros de RT entre el 2003, 2004 y el 2015. Si mal no recuerdo, este hombre había dicho que en el 2003, 2004 eran algo de 8.000, 9.000. Llegamos casi a 80.000 en menos de 10 años. Vuelvo a decir, no quiero hablar de industria de juicio, nada por el estilo, pero que el problema existe y que lo tenemos que tener en cuenta. Si no lo previsionamos, de acuerdo a nuestra experiencia, a nuestra estadística, y esto cada empresa va a ser distinto, cuidado, no vaya a ser que siempre estemos pensando únicamente cuando tengamos que pagar. Y cuando tengamos que pagar, lo vamos a pagar de nuestro bolsillo.
Lo vamos a pagar en nuestros bolsillos si no lo tenemos previsto, parcial o totalmente. Seguimos un poquito más para abajo. Bueno, vemos los aportes extraordinarios que había dicho Marcelo, el viático no remunerativo y la RT. Acá tenemos un problema. Yo voy a leer un párrafo, a ver si ustedes me permiten. El último párrafo del dictamen 221, este dictamen es de la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos de la Superintendencia, y dice: por último, este servicio jurídico encuentra pertinente advertir acerca de la necesidad que, desde las áreas técnicas de la Superintendencia de Seguridad de la Nación y de esta Superintendencia de Riesgo del Trabajo, se impulse el dictado de una norma que regule sobre cuestiones como la analizada de conformidad con lo dispuesto con el artículo demás. Necesitamos esto urgente para que bajen líneas a las ART. Si no, siempre la contingencia la podemos tener, por eso dentro de nuestros números el cálculo está sacarlo o no sacarlo, va de suyo. Sí, aparte dice que el dictamen es no vinculante. Ningún dictamen, el dictamen es para un caso especial, está muy parecido a las normativas de AFIP. Las consultas con AFIP no son vinculantes, salvo que uno la haga con un ritualismo, con un formalismo, y también va a ser para ese caso. Esto no es una resolución de cámara ni nada por el estilo, pero sí es un paso grandísimo, con respecto a la situación que estábamos el año pasado. En el año pasado teníamos no sabíamos en qué situación estábamos. Ahora sabemos que nos dieron la razón ellos mismos, porque son ellos mismos. Ahora, como desgraciadamente los sectores, los organismos de contralor son compartimentos estancos, lo que dice la gerencia técnica, que deben ser los que saben, ¿no es cierto? Deben ser los que saben, está totalmente separada de la que va a determinar, o mejor dicho, a confeccionar las normas. Bueno, esperemos que se comuniquen, o vamos a hacer fuerza nosotros para que se comuniquen. Ricardo, Señor. Ampliando y para dar un poco de tranquilidad a los presentes, eso que dice la gerencia técnica, en alguna medida ya está legislado y regulado en la Ley de Contrato de Trabajo, artículos 103, 106, cuando habla que los viáticos, cuando están convencionados, no son remunerativos. Exactamente. Lo que dice un poco la gerencia técnica, y yo entiendo por qué, y sobre todo cuando habla de no vinculante, porque había previamente un dictamen, producto del lobby que hicieron las ART, que era en contra de nuestros intereses y de nuestros reclamos. Después, acudido al ministro de Trabajo de la Nación, viendo el dictamen que en su momento se había dictado con los camioneros, se habló con la superintendencia sí sobre esto, y así que se hicieron todas las consultas a la Superintendencia de Seguro de la Nación y no sé qué otros organismos que ahora no recuerdo, y efectivamente el dictamen, lo jurídico, ya está todo plasmado en eso. No es necesario que haya una norma ni resolución de un director que diga que se debe cumplir con la Ley de Contrato de Trabajo, que el viático cuando está convencionado no integra el salario, que es un adicional, es una prestación y que es no remunerativo. Así que eso lo pone un poco como, realmente no sé para qué, pero necesitamos que alguien baje líneas. claro, el bajado de líneas sobre todo es tomar conocimiento la Superintendencia de Riesgo del Trabajo de este dictamen, a tal punto que me atrevo a decir, sin haberlo consultado en todos los que están presentes acá, que el 90% están pretendiendo que sea de a partir que se dictó el dictamen, valga la redundancia, hacia adelante el tema de no incluir a los viáticos. No hablan del retroactivo, Claro. Y quieren hacer ver que el retroactivo no habría que Pero el pagar. retroactivo hay que reclamarlo. Yo Porque entiendo fue una jurídic- retención indebida, Hay clara. dos situaciones acá. Yo entiendo que jurídicamente se puede reclamar y estamos en todo nuestro derecho. La figura jurídica es el pago indebido que
que habríamos hecho nosotros y el enriquecimiento sin causa a las ART, que jurídicamente es inobjetable, uno lo puede reclamar. Ahora, ¿qué pasa desde el punto de vista político? Si nos vamos todos de golpe y acorralamos a las ART, sabiendo el poder que tienen ellas, porque tiene un poder muy grande, de lobby y es medio una corporación no muy grande, a reclamar todo esto son miles de millones de pesos que van a decir, señores, peleemos esto hasta el último momento porque se nos viene todo el malón. Hasta el punto que está la Cámara de Limpieza que quería también hacer el mismo reclamo y consultar. Creo que no es conveniente por el momento, porque si ven que esto va a tener un efecto dominó, se van a resistir hasta las últimas consecuencias con tal de hacer lugar a este dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, y esto va a terminar judicializado. Yo creo que por ahora están aceptando a futuro. Algunas dicen, bueno, ¿cómo podemos arreglar esto? Y no sé si hay alguna empresa que esté sufriendo alguna situación particular fuera de lo que yo estoy diciendo. Pero primero consolidemos esto, que ya reconocen, y después vamos por más. Total no va a prescribir. Es una opinión personal mía, una visión un poco más jurídica que lo estrictamente por ahí económico. Perdón, Ricardo. Era ampliar un poco. No, igualmente, vamos a decir, no cambió nada, o sea, no se tendría que haber tomado nunca. Hay en una parte del dictamen algo muy interesante, dice, si no se toma en cuenta para el pago, o sea, no se toma en cuenta para el pago de las indemnizaciones, de los ILC, de los reintegros, entonces peor puede ser que se tome en cuenta para el pago de la prima. De hecho, cuando vos pedías una discriminación de la ILT, las ART no te la dan, y cuando te la dan es tan confusa, nunca te dan una de un periodo completo, te dan de periodos parciales que es muy difícil de calcular. Entonces no sabes si pagan o no pagan el viático. Pero nadie lo pagaba. Le empezaron a pagar después, a mediados del año pasado, algunas ART ante el reclamo nuestro. Esa ridiculez, que el viático es por día efectivamente trabajado. Y pagaba en la ILT, estaban algunas pagando el viático. Lo empezaron a incluir, pero tarde, mientras tanto lo cobraban y no lo pagaban. Exacto, la mayoría nadie lo pagaba. Que eso es lo bueno para nosotros, porque en definitiva es lo que hace legítimo su cobranza. Yo creo que ya lo nuestro es irreversible, a favor de las empresas, ¿no? Por suerte. La verdad que incluir la estructura de costos me parece que incluir la RT sobre el no remunerativo en la estructura de costos por las dudas me parece que engrosa el costo sin necesidad, porque la verdad es que hay una realidad económica y es que las RT no pagan reintegros sobre los viáticos. Claro, pero también hay una realidad que la contingencia existe, que pueden tener el problema con la RT. Sí, bueno, eso es hasta donde uno se quiera cubrir, engrosar su precio. ¿Cuál sería la postura de máxima prudencia? Y bueno, hago el depósito fiscal. Es una locura. Pero nosotros, por eso después la herramienta que va a mostrar Cintia, eso lo podrán o no, ustedes lo verán. Igual dentro del número final cambia, pero no cambia, no es un 10%. La incidencia seguramente no es mucha, pero bueno, es un ingrediente más. Obviamente. Bueno, seguimos un poquito adelante. Por último están los gastos que tienen que ver con habilitación, con capacitación, o sea, todos los gastos que se lleva el vigilador cuando se incorpora o se mantiene en el tiempo. Por último, el seguro obligatorio, ese que ahora se incrementó de 4,10 a 6,83. Corremos un poquito allá donde están esos. Yo lo que quería que viesen, por eso lo hice así en colores, es qué incidencia tienen cada uno de estos rubros, qué importancia tienen dentro del primer total, que es el total de mano de obra pura, operativa. Lo que es sueldo, presentismo y viático, que es lo que vemos de la grilla del convenio, es un poquito más de la mitad. Lo que son los devengamientos, estos que nosotros decimos que se pagan una o dos veces por año, pero los vamos devengando por mes, 8,62. Feriados y licencias, uno de los más pequeños, 4,77. Rotación, previsión, siniestros, este importe que es
algo estadístico, sí tiene un impacto importante. Las cargas sociales, obviamente un poco menor del 27% por la incidencia de los reintegros de gastos. Que ellos, en este caso, lo único que le hemos incluido es el tema de RT. Y bueno, y el tema de habilitación de residencia, que es el menor. ¿Por qué creo que esto es importante? Porque lo vamos a ver en la segunda parte. Ahora, cuando veamos los costos de estructura, vamos a ver de que ahí están los costos opinables, con los cuales ustedes me podrán decir, sí, pero yo no pago alquiler, o mi alquiler es más barato o más caro. Pero vamos a ver que la incidencia dentro del valor final no es tanto, con lo cual no nos va a cambiar el valor final. Vamos a ir a los costos de estructura. Muchas gracias. Nosotros en esta empresa ejemplo creamos una empresa de 100 vigiladores y la dotamos de administrativos, de supervisores, de un gerente. Determinamos un valor de sueldos para ellos. Dijimos que los administrativos, a partir siempre del sueldo del vigilador, era un 20% mayor, acá están los cálculos, un 20% mayor, los supervisores un 30% más, y un gerente un 2,2, lo estamos multiplicando por 2,2 por el 120% más. Tenemos entonces, con las cargas sociales, tenemos nuestros valores del personal. Este sería personal administrativo, los supervisores y gerentes. Después empezamos una segunda parte en donde tenemos los gastos que son únicamente directos a la operatoria, que son tanto de equipos, todo lo que es equipamiento, los uniformes, los gastos de habilitación. Pusimos dos casos en capital y provincia, los seguros de responsabilidad civil. Lo que hemos hecho fueron los valores que se pagan anualmente, o el devengamiento que tengan esto, o la amortización que tengan estos ítems, la hemos llevado en forma mensual. Así, por ejemplo, los equipos decimos que nos van a durar 36 meses, los equipos de telefonía móvil 24 meses. Ahí están la cantidad que nosotros hemos determinado para un total de 100 personas, que serían los que se utilizarían. Vuelvo a lo mismo, perdón. Muy opinable, serán más o menos equipos, se podrá conseguir un abono más barato o más caro del abono móvil, pero vamos a ver que al final la incidencia que tienen estos totales dentro del costo total no nos va a cambiar mucho el valor del precio final. Bajamos un poquito más, vamos a ir al gasto de estructura genérico, o sea, todo lo que es alquiler, gasto de oficina. ¿Cómo sacamos estos números? Bueno, muchos fueron datos, los que están pintados en azul casi siempre son datos. Nosotros hemos tomado los valores del año pasado, los hemos ajustado por índices inflacionarios para llevar a estos importes. Obviamente que alquiler expensas 19.000 pesos, y no sé, barato, caro, no sé. ¿Valor de mercado? Sí, puede ser. Pero no sé, en función de lo que necesita cada una de las empresas. No es lo mismo Villa del Parque que Palermo, y no es lo mismo capital que provincia. A esto lo único que hemos agregado este año, y porque ustedes mismos lo han pedido, es una incidencia de la rotación de los créditos. Lo que estamos viendo, eso sí, bueno, ya de hace muchos años, es que no se está cobrando en fecha. Desgraciadamente los plazos se alargan, y eso obviamente tiene una incidencia financiera dentro de la estructura de la empresa. Nosotros hicimos un cálculo en función del valor final a julio del 2016. Le incrementamos un 15% de utilidad más el 35% que se lleva al fisco, entonces determinamos un precio de venta. Eso lo multiplicamos por 200 horas, por 100 vigiladores, y determinamos un monto de ventas. A eso le agregamos el IVA y tenemos ya lo que vendemos por mes. De eso nosotros decimos, bueno, estimamos ¿cuánto? Un 20-25% que no se está cobrando en término. Y sí, al menos lo que hemos consultado. Perfecto. ¿Qué hacemos? Eso yo al vigilador no le puedo pagar el día 10, y al fisco el 931 no lo puedo abonar el día 15. O si lo abono,
tendré que pagar los intereses resarcitorios o moratorios correspondientes. Con lo cual nosotros dijimos, vamos a sacar un coste financiero por ese tiempo en que se produce mora en el cobro de los créditos. Determinamos una tasa de mercado de descubierto de banco, será mayor o menor de acuerdo al banco que sea, a las operatorias que tengan, pero hemos determinado que aproximadamente en esta pequeña estructura de costo, en donde nosotros estamos hablando de unos 4.600.000 pesos de venta mensual, con lo cual el 20% está cerca del millón de pesos, tenemos 30.000 pesos de intereses que se producen porque por no cobrar a tiempo, y bueno, son los productos de los descubiertos bancarios. Si lo sumamos por mes, puede ser que tengamos cifras parecidas. Nos vamos de vuelta con estos totales, si vamos a la parte de abajo, esto lo dividimos en los tres grandes grupos, y lo pasamos, lo convertimos en función de los 100 vigiladores para pasarlo a la grilla primera. Lo pasamos allí, eco. Y aquí tenemos la incidencia de cada uno de esos grupos de estructura, con lo cual el total de los 3.400 se lo sumamos a los 25.000 y ya tenemos un primer total. Casi ya tenemos el costo total, que son los 28.000 pesos, los 28.500 pesos. A esto le tendríamos que agregar algunos impuestos, algunos. No vamos a agregar ni IVA, no vamos a agregar ganancias, eso se lo dejamos para ustedes. Dentro de los impuestos nosotros hemos tomado sellos, ¿sí? Contratos, tendrían que estar sellados, sería un costo, tasa de sobrehigiene, impuesto de ingresos brutos, hicimos una global, puede ser que se nos haya ido un poquito la mano en esto, pero es muy cerca de la realidad, porque también tendríamos que pensar la incidencia del mantenimiento de los saldos a favor que se tienen en muchas jurisdicciones por el tema del impuesto a los ingresos brutos, por el tema de retenciones y percepciones que ya son no debidas, porque la verdad es esa. Hoy en día cualquiera que opere en 4 o 5 jurisdicciones se dan cuenta de que tienen por el bendito sistema CIRCREV, que es el sistema bancario, retenciones de emisiones. Y yo nunca fui a Misiones y tengo retenciones en Misiones. Con lo cual, cuidado porque eso es una incidencia y el ingreso bruto es un impuesto en cascada. Ojo, no se traslada, es costo. Impuesto de ingresos brutos es costo. Con lo cual, todos estos componentes nos determina un costo final de 31.125 para julio del 2016. Dividido por las 200 horas, 155. Vamos un poquito de vuelta a la parte del cuadrito ese. Esto es lo que yo les quería mostrar, de que esta primera parte, que es el costo de mano de obra propiamente dicho, le agregamos el gasto de estructura, después la parte de impuestos. Vamos a ver que lo que cambiemos en estructuras, más o menos alquiler, más o menos un móvil, más o menos una mejoría, un descuento de los abonos, nos va a variar dentro del 11,99%, será 11,98 o 12,01, con lo cual no nos va a cambiar mucho el valor final. Los importes que realmente están siendo importantes son obviamente los de la primera parte, que son los normativos, son los que prácticamente no podemos tocar. Con lo cual, por eso, en la herramienta de Cintia, cuando ustedes puedan exponer sus propios gastos, por ejemplo, el tema de los servicios ha sido un salto muy grande con respecto al año pasado. Obviamente que va a hacer cambiar el costo de estructura, pero hay que ver qué incidencia tiene dentro del valor final. En vez de 155 será 153 o 157. Pero van a ver que no van a tener mucha incidencia porque cualquier número que se mueva ahí va a estar dentro de este parámetro. Vamos a la segunda parte, el otro archivito, por favor. Que es exactamente lo mismo, nada más que con la segunda parte de la grilla, con los aumentos que hubo a partir del 1 de julio, el 1 de enero de 2017. Acá. Voltamos nuevamente, ya no tenemos los 8.450, sino tenemos los 9.380, tenemos los 1.000 de presentismo. Acá los aumentos fueron no tan parecidos como la primera parte. Si ustedes ven en la grilla los incrementos del básico, el presentismo
y viáticos fueron más o menos lineales, muy parecidos. En esto sí hubo diferentes importes de acuerdo al ítem que correspondiese. La mecánica exactamente la misma, con esto podemos apurar un poquito, vamos un poquito más abajo, llegamos, tanto, después si lo quieren ver, tanto los gastos de estructura le hemos incrementado con una inflación estimada que se supone, y esperamos todos, por el bien de todos, que sea muy inferior a la de este primer semestre, con lo cual estamos llegando a una mano de obra operativa de 27.000, teníamos 25.000 antes, y 3.700, a 31.000, a 30.591, y llegamos un poquito más abajo, llegamos entonces a 172,18, antes era 155, 172. Yo preparé un pequeño gráfico, yo hice un pequeño gráfico con los últimos datos en forma semestral y en forma anual de los últimos 3 años, para que veamos un poquito, y nos vamos a asustar con los números, pero desgraciadamente esto es lo que es estar dentro de un proceso de inflación. En enero de 2014 el costo de hora era 65 pesos. Hoy estamos ya en 172. ¿Qué pasaron? 3 años. Casi se triplicó. Casi se triplicó. Si nosotros vemos julio 2016 versus enero 2016, el primer ajuste de este año que nos toca, o de este periodo que nos toca, 27.33. En el segundo, julio 17 versus, enero 17 versus julio 16, un 10,63. Los importes de abajo, que son el interanual, mismo mes del año anterior, estamos enero 17, enero 16, más de un 40%, casi un 41%. ¡Qué ojo! Es grande, pero los de atrás no son muy distintos. Estamos siempre en una banda del 36-37%, el interanual. Inflación, señores, inflación. Bueno, esto es un poco, obviamente que quedo para sus preguntas, que deben ser muchísimas, y muchas me las hago yo también. Si no, pasamos con Cintia para que les muestre la herramienta que en función de este esquema ustedes pueden utilizar para establecer sus propios costos. Al menos que les sirva de, vuelvo a decir, para que no se olviden algún ítem. Esto me estaba olvidando y hay que tenerlo en cuenta. La incidencia del plus vacacional, hay que tenerlo en cuenta. La rotación, hay que tenerlo en cuenta. Al menos como los pilotos que chequean en los vuelos antes de salir, tengo esto. Al menos, vuelvo a decir, quizás no va a ser el mismo número de ustedes, porque el alquiler puede ser que paguen otro importe o que sea del propietario, pero si es del propietario tendría que tener sí, exactamente, como hace el fisco, un valor locativo, ¿no es cierto? Lo tendrían que tener porque si no está perdiendo dinero, pero les va a servir como pauta como para poder que no se les escape nada y poder tener los costos. Acuérdense, las palabras de mis viejos profesores de costos que fueron, la verdad, muy importantes en mi vida. Lo que no cubra el precio de venta, lo pagan ustedes. Y ustedes no pueden vender algo que no sepan cuánto vale. Las dejo con Cintia. Gracias. Bueno, buenas tardes, ¿ya se escucha? Sí. ¿No? Ya Ricardo les adelantó bastante el tema que voy a tratar yo. Básicamente se trata de una planilla que en este caso tiene exactamente los mismos datos que cargó, los mismos números que cargó CAESI, simplemente la herramienta consiste en que todas las celdas azules están preparadas para que ustedes las reemplacen por los valores reales de sus empresas. Entonces, determinar, ver cuál es la realidad de cada uno, porque como él decía, el alquiler, para empezar, la cantidad de vigiladores. Arrancamos con en el primer cuadro, cuántos vigiladores realmente tenemos, cuál es la antigüedad promedio de cada empresa,
Todos estos hay varios datos, por ejemplo, bueno, la RT, variable y fijo, yo hice el mismo cálculo que hizo él para ser prudentes. La previsión para despidos, cada uno la puede variar de acuerdo a su experiencia. Los gastos de capacitación y selección. Una vez llenado esto, con cada uno yo acá abajo está primer semestre y segundo semestre. Lo que hice este año, la diferencia del año pasado, resumí todos los datos que se cargan en una sola hoja, se carga esta hoja y después vamos a ver a las otras cómo nos va dando, se modifican, está todo linkeado. Cargamos los datos para el primer semestre y para el segundo semestre. Acá están todos, están los que es fijo, los que son costos operativos, los costos de estructura con los sueldos reales que cada uno le paga a su personal administrativo. Y lo mismo los gastos generales acá, alquileres, gastos, automóviles. También se pueden modificar las tasas impositivas, sobre todo acá la que se paga de ingresos brutos, que es la que más va a variar de empresa a empresa. Una vez que cargamos todo esto, acá tenemos una hoja resumen, que la vemos al final. Tenemos un costo laboral directo, que la diferencia que tengo, que recién lo hablaba con Ricardo, la diferencia que tengo con ellos es simplemente porque yo puse 18 feriados y ellos pusieron 22. Yo los 18 feriados en realidad los saqué del almanaque, 18 feriados, pero si yo acá pusiera en los feriados, si me diera 22, los números de la hoja resumen darían exactamente iguales. Volvemos en el costo laboral directo tenemos acá del primer semestre, está armado como lo armaron ellos. Tenemos un costo de estructura del primer semestre que trae todo de la hoja principal, de la primera hoja. Acá está todos los datos acá para, esto es más que nada para mí cuando voy confeccionando y para ustedes también, para ir viendo más o menos respecto de el costo testigo, digamos, que en realidad es el que va a servir de respaldo. El costo de CAESI es el que sirve de respaldo cuando uno va a negociar con el cliente, pero el mío es para saber cómo estamos. Lo mismo acá tenemos la estructura 2017. Y por último, bueno, acá tenemos planillas que son anexas, que está cargadas las escalas, están pasadas acá para tomar los datos allá adelante. Y por último acá atrás están las planillas que recién vieron con Ricardo, las 4 planillas de estructura de CAESI. Con todo esto, cargando todos los datos, vamos para acá adelante, tenemos una hoja resumen donde sacamos, son los mismos datos, vienen de adelante, el costo laboral directo, el costo administrativo, gastos operacionales, gastos indirectos, y llegamos, bueno, esta diferencia que tenemos de un poquito menos de 4 pesos, y en el segundo semestre un poquito menos de 3 pesos, es por los feriados y por los redondeos. En esta planilla están hechas las cargas sociales, están hechas sobre los montos globales, no hice uno a uno sobre cada uno de los conceptos, sino que agarré los remunerativos todos sumados y le aplicamos las cargas sociales. Es simplemente eso, es muy sencillo de usar. La idea de hacerlo, de contrastarlo con los datos estos de CAESI es primero para un control que a mí me servía mucho como para poder armarla y ver, como dice Ricardo, que no nos olvidamos de nada. Y segundo, para ver que está exacta a lo que hicieron ellos. Yo después, si quieren, las pongo a disposición borrándole todos los datos, dejando en blanco todas las celdas azules para que cada uno la complete con sus propios datos y bueno, y ver cómo les da. ¿Dónde se pondría el beneficio? Porque esto sería costo puro. Esto es costo puro. Esto es costo puro. En la hojita de CAESI, en las planillas que explicó Ricardo,
está para poner en el costo puro acá abajo. Los impuestos, perdón, una aclaración, en los impuestos está hecho de tal forma que con la inversa, porque son valores sobre venta, no sobre costos. La mayoría de estos impuestos son los sobre venta. Entonces se hace la inversa, el número que indica ahí de el 826, donde, claro, el 826 está hecho, es el número tal que multiplicado los 34.000, o sea, la diferencia de los 34.000 me dé 2.844. ¿Por qué? Porque no es el 8% sobre 31.591 directamente, porque esos son costos. Entonces está hecho sobre la inversa. De la misma forma habría que hacer para una utilidad y para el 35% que obviamente nuestro principal socio, que es el fisco, se lleva. Entonces, esa línea la podríamos poner donde está justamente, dice la línea 47, beneficio empresarial, tomando de base, obviamente, el total de costos. Obviamente, eso no se puede hacer en forma exacta. ¿Por qué? Porque cuando mi utilidad está dentro del precio de venta. Entonces me va a tocar los números finales. Obviamente que los 2.844 pesos van a cambiar. Porque si pongo un 15% de utilidad y pongo aparte el 15% dividido 0.65, porque el 35% se lo lleva el fisco, eso me da aproximadamente un 20,39. O sea que a los 31.000 pesos lo tendría que multiplicar por ese 20% para poder tener un 15% de utilidad final limpia del 35% de impuesto a las ganancias. Esto es un ejercicio muy bueno para hacer. Es muy bueno para hacer. Yo con el 15% tenía aproximadamente un valor de venta de 192 pesos. Más o menos. Porque en función, yo lo necesité, no lo digo de memoria porque hago las cuentas rápido, no. Porque lo hice, porque yo necesitaba para el costo financiero saber cuánto era mi precio de venta mensual. Mi precio de venta con IVA. Entonces necesitaba mi precio de venta al público, digamos. Era aproximadamente a 192 pesos para el primer tramo de o sea, para el primer semestre, o sea, el de julio del 2016. El otro, si mal no recuerdo, era 221, porque es 211, creo que es, 211 más IVA. En las planillas, me imagino que deben, si no, esto lo podemos poner en la página de CAESI, cómo arribamos al cálculo del 15% más el 35% de impuesto a las ganancias. Bueno, no sé si tienen alguna inquietud. Ese dato que dio recién es con IVA incluido, el final sería. ¿Qué cosa? 192 del 2021. No. Avanzan con ganancias. Sin IVA. Lo tengo acá, lo digo acá. primer semestre. 191 es sin IVA. Sin IVA. Porque son sobre 28.550, estoy hablando de julio 2016, ¿no? Sobre 28.554, yo a esto le estoy agregando el 23,06%, que es el 15%, más su inversa del 35%, que es 10.65%, para que eso me dé una utilidad de 6.580 pesos. Si yo a eso le saco el 35%, me queda el 15% sobre los primeros 28.000. Si eso yo lo traduzco todo a las 200 horas, me da 191,54 para el primer tramo y 211,92 para el segundo. Sin IVA, obvio. ¿Por qué siempre sin IVA? ¿Por qué siempre sin IVA? Porque todos los presupuestos hacen más impuestos. No se dice cuánto es más impuestos. ¿Por qué? Porque no sé qué puede pasar mañana. Entonces siempre proyecciones, lo que sean, son sin impuesto al valor agregado. Sí, obviamente los impuestos que son costos como impuestos de ingresos brustos, y obviamente se tiene en cuenta la incidencia de ganancias, que no están así porque ustedes saben que de ganancias habrá que ver zonas, formas, modificaciones, promociones,
ahora se viene el blanqueo, un montón de otros ítems que habría que tenerlo en cuenta. No es 35% lineal, depende del tipo societario, depende de muchas más cosas. Pero en principio, para hacer una generalidad, estamos tomando el 35% de una sociedad anónima.